Hola hermanos, el día de hoy 19 de septiembre del 2023 es martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, hoy es memoria, no es memoria obligatoria en Nápoles, claro, y cuidadito, en toda la región partenopea, olvídense, tiene que celebrarse el gran patrono de la ciudad, ¿no? San Genaro de Nápoles. Genaro era el obispo de Nápoles en el momento en el que se da la gran persecución, la última gran persecución general del imperio en tiempos de Diocleciano, y entonces a él le va a tocar sufrir el martirio en esta época. No tenemos mayores datos sobre él, o sea, es decir, se sabe que había llegado a ser obispo de la ciudad, tenía un buen grupo de diáconos, había un diácono que se llamaba Socio, que suena bonito, el socio, ¿no? Que era su gran acompañante, y bueno, parece ser que él que lo habían capturado, lo habían llevado a la cárcel, y entonces él decide irlo a visitar, ¿no? Y entonces pues llega a la cárcel y ahí lo capturan, ¿no? Intentan los captores hacer lo que, ¿cómo se llama?, que renegara de la fe, hicieron de todo, le ofrecieron de todo, al final lo llevaron al anfiteatro que estaba ahí en Pozzuoli, hoy en día es Pozzuoli, pero hagan de cuenta que incluso por eso es que se dice, no, propiamente no era Nápoli, sino que era el Benevento, la zona del Benevento, ¿no?, donde era. Y entonces lo llevaron a él junto con un montón de otros diáconos y un montón de personas que estaban pues preparados para que habían sido catequistas, digámosles hoy en día, eran lectores, eran personas. Yo me acuerdo que uno se llamaba Festo, ¿ya? Y bueno, ya los otros nombres no me acuerdo. Creo que había uno que se llamaba, uno de los que no era diácono, pero creo que era lector, que se llamaba Desiderio. Perdonen que los nombres a veces se me van. Y entonces ellos van a morir martirizados ahí en Nápoles. La leyenda cuenta que originalmente los echaron a los leones, digamos a las fieras, pero no se los quisieron comer, y al verle la desesperación, porque los leoncitos ahí daban vuelta alrededor de ellos y nada, los olían, rugían y se acabó. Y entonces por eso es que la gente empezó a gritar para que los decapitaran, pues les cortaron la cabeza. Y aquí viene el punto. El tema es que algunos de los cristianos que estaban ahí recogieron reliquias de los mártires. Una de las reliquias de San Genaro es su sangre. Entonces la guardaron y la conservaron. Y además se conserva su cabeza, porque como fue decapitado, ahí en Nápoles. Entonces pónganle cuidado al asunto. Está confirmado y está comprobado que aquella urnita que guarda, es una ampolla, ¿no?, que guarda la sangre, pues usted la puede ver porque está expuesta, ¿no? Y entonces usted mira que es un poco de como sangre solidificada, ¿no? Así toda, incluso bastante fea, si me lo permiten, pero ahí toda negra, bastante oscura. Y entonces el 19 de septiembre, para la fiesta de su martirio, entonces la sangre se vuelve líquida. E incluso, pónganle que de la ampolla es realmente pequeñita, no es un tamaño, lo que dicen los biógrafos es que es del tamaño de una pera. Está bien, es una manera de comparar. Y entonces el espacio que ocupa la sangre sólida es menor que el espacio que termina ocupando la sangre líquida. Pero hay de aquel año en el que no se licuefactúe esta sangre, porque eso significa que le va a ir muy mal a Nápoles. Y vamos, es uno de los grandes protectores y por eso se le invoca. Bueno, la vida de los mártires, ya lo sabemos, la muerte de los mártires. Vamos, primera lectura, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caigan en descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia. Que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ya ven ustedes, ya
el que aspira a ser obispo, a una cosa buena aspira. Bueno, y yo tengo mis dudas porque los que aspiran a ser obispos y los que buscan ser obispos a toda costa, esos sí son motivados por el demonio. Porque esa es una vocación y es una vocación que no se debe procurar. Es decir, son dos ambientes distintos, el siglo I al siglo XXI. Son ambientes muy, muy distintos. Allá no era directamente el Papa el que tenía que nombrarlos, lógico, a partir de una propuesta que se le hacen hoy en día, que hacen los nuncios, son los que se encargan de hacer la investigación, pero bajo el consejo de los obispos de la región, ¿no? Y luego, pues eso ya llega a Roma, al dicasterio de los obispos, y ya se encargan de hacer todo el proceso. Pero eso les digo, que eso de andar aspirando a eso, yo le tengo mucho miedo a las personas que aspiran a cargos, del color que sea, del color que sea, no solo estoy hablando de los obispos, pero igual. Es que no, hay algo ahí, sobre todo dentro de la iglesia. Es decir, las cosas se dan cuando Dios quiere, pero eso de andar ahí moviendo mar, cielo y tierra para lograr llegar a alcanzar una posición de ese tipo, o menos, y mucho menos la de ser obispo, lo siento mucho. Eso no es cristiano y eso no es correcto, y más cuando se hace a punta de mentiras, cuando se hace quitando de en medio a la competencia. Eso ya demuestra precisamente la calidad de la que se está hecho, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? El que aspira que sea sensato, prudente, educado, digno, hospitalario, que incluso los paganos hablen bien de él, para que sea una persona que pueda dirigir, pues que pueda eso. Y fíjense, claro, en esta época pues se podían casar, ¿no? Nosotros evidentemente no tenemos esas, ¿cómo les diría? No digo esas opciones, porque no es un asunto de opción, es un asunto de decisión, ¿no? El celibato sacerdotal tiene un grandísimo valor. Entonces, a donde quiero llegar es a esto, la insistencia de Pablo de hablar de que sea casado una vez, que sepa gobernar bien a sus hijos, que todo eso, claro, la economía, el manejo de la casa, cómo va a poder manejar, si no una diócesis, digamos, una iglesia, si no puede manejar a su familia. Es una bonita imagen, ¿no? Para hacernos ver, vamos, por eso prueben, a los diáconos dice, hay que pónganlos a prueba primero, para ver si dan el ancho, pues. El Evangelio. Miren, yo me imagino al Señor Jesús lo que debe haber sentido, lo que se debe haber imaginado. Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les digo, yo siento que de repente el Señor Jesús debe haberse sentido identificado con aquel muchacho, ¿no? En el sentido que es hijo único de una viuda, es igual que él, que es hijo único de María, que ha enviudado porque ya para este entonces ya José ha muerto. Entonces es duro, ¿no? Y él siente eso y por eso se acerca, toca el ataúd. Claro, por eso se detuvieron los que lo llevaban, porque tocar un muerto, o aquello que tiene o contiene donde está el muerto, olvídense, ya se vuelve impuro. Y Jesús no tiene miedo de tocar nuestras inmundicias, no tiene miedo de tocar lo que nos mata. Eso es interesante, ¿eh? Él asume una realidad tal que es capaz de asumir, perdón la redundancia, aquello que incluso nos quita la vida. Y por eso lo toca. Joven, le dice, es una cosa interesante, joven, yo te lo mando, levántate. Qué bonito, ¿no? Poderle decir a nuestros jóvenes hoy en día, hey, levántate, hombre, postrado por tu, qué sé yo, frustraciones, por tus fracasos, por tu incapacidad de seguir adelante, por esos pecados en los que vuelves a caer. Joven, levántate, ya, por tanto dolor que causa el sentirse, estar desconcertado, no tener un futuro claro, no tener oportunidades. ¡Levántate! Es decir, eso, hay que levantarlos. Se lo devolvió a su madre. Qué bello esto, ¿no? Es realmente una imagen preciosísima, si lo quieren. Vamos a hacer, por el tiempo, vamos a hacer oración. Señor, tienes un corazón de carne, un corazón sensible, que se alegra con los que gozan y comparte los sufrimientos de los que lloran. Gracias, Jesús, porque te alegras con mis éxitos y sufres conmigo en los malos momentos. Gracias, Señor, porque me miras a los ojos, me llamas por mi nombre y me dices, a ti te hablo, levántate. Levántate de tu tristeza, levántate de tu egoísmo, levántate de tu desesperanza, levántate de tus desconfianzas, levántate de todo lo que te impide vivir, de todo lo que no te deja ser persona, de todo lo que no te deja avanzar. Señor, dame un corazón como el tuyo y ayúdame a levantar a quienes están caídos junto a mí. Amén.
Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Genaro, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.